Los precios de la gasolina en Estados Unidos y sobre todo en el sur de la Florida alcanzaron este fin de semana un récord histórico para esta temporada del año, propulsados por los cortes a las exportaciones de petróleo de Irán hacia Francia y el Reino Unido. El precio promedio de la gasolina regular en el área metropolitana de Miami este domingo fue de $3.73 por galón, casi 22 centavos más que hace un mes y 54 más que el 19 de febrero del 2011. Sin embargo, lo peor podría estar por llegar aún. El Servicio de Información de Precios del Petróleo vaticina que la gasolina llegará a un promedio de $4.25 a finales de abril a escala nacional, superando el récord histórico de $4.11 de julio de 2008. Estos precios astronómicos del petróleo tan temprano en el año sientan las bases para incrementos más notables durante las próximas semanas, debido a que el combustible cada año tiende a subir el costo entre marzo y abril. Para este segmento tenemos con nosotros al doctor Gilbert Squires aquí en nuestros estudios, abogado, ingeniero petrolero, árbitro internacional en Derecho Empresarial Petrolero y de Energía del despacho jurídico Squires & Benson y expresidente de la compañía petrolera Conoco México, después Conoco Phillips. Así es. Muchas gracias, doctor Squires, por regresar al programa. Vía Skype tenemos desde Dallas, Texas, para la segunda parte de este segmento, a Miguel González Palacio, ex oficial del Ejército de los Estados Unidos, experto en inteligencia militar, contrainsurgencia y terrorismo. Muchas gracias, Miguel González Palacios, por estar con nosotros. Gracias a usted. ¿Hacia dónde vamos con estos precios de la gasolina? Ya vemos que aquí, en estaciones de gasolina de Miami, de Bell Road, la Premium está a $4.10 desde este fin de semana. ¿Por qué tan altos los precios? La primera pregunta, ¿hacia dónde vamos? En realidad no hay nadie que pueda definir exactamente a dónde vamos con los precios petrolíferos y con los precios de la gasolina específicamente, porque hay que acordarse que la gasolina es un producto refinado del petróleo y tiene que ver con la cantidad de petróleo que hay almacenado, lo que le llaman los stock runs que existen, y también tiene que ver con la cantidad de petróleo que está siendo explotada en ese momento. Aparte de eso, hay que ver el costo de la refinación y lo que especulan, y utilizo esta palabra especulan de una manera un poco liberal, porque no es una especulación negativa anticompetitiva, sino es una programación que tienen los vendedores del producto refinado. Ellos tienen que determinar cuánto tienen ya almacenado, cuánto les va a costar el reemplazar eso que van a refinar y cuánto les va a costar el vender lo que tienen ahora. Pero, por ejemplo, para la gente común que nos está viendo en este momento, que no sabe de esas interioridades y tecnicismo de la bolsa de valores, del corretaje de los precios del petróleo, si hay inventario suficiente, si no ha habido ningún accidente, ninguna perforadora, ninguna plataforma, si no hay guerra todavía que pueda cerrar el estrecho de Hormuz, si lo que ha habido es un anuncio de que no le va a vender más petróleo, por ejemplo, a Francia y al Reino Unido en el día de hoy, ¿por qué está subiendo el petróleo desde hace meses? En teoría, si no ocurriese ni una de estas cosas, estaríamos en un medio estático y por ende el precio del petróleo sería el precio que entró en esa cajilla estática y el precio del producto refinado sería el precio que salió de esa cajita estática. Sin embargo, la realidad es que no es una cajita y que no es una cajita estática tampoco. Si utilizamos la misma metáfora de la caja, es una caja que no tiene lados contiguos, que no tiene lados directos, que tiene lados que son amorfos. Son lados que son amorfos porque lo que está ocurriendo dentro de esa caja es la idea que tiene una persona que posiblemente yo no pueda meter más petróleo. El tecnicismo que dices, posiblemente no pueda meter más petróleo dentro de esa caja. Y sería imprudente que una persona que está viendo esa caja, que ya he dicho que es amorfa, ¿verdad?, que diga, ah, no, yo voy a dejar ese precio estático sabiendo que el precio en realidad está siendo influenciado por cosas no estáticas. Pero hay también otras realidades. Por ejemplo, el hecho de las grandes compañías petroleras que reciben subsidios de Estados Unidos, por ejemplo. ¿No se le podían cortar esos subsidios? Bueno, yo no sé qué subsidios te refieres en los Estados Unidos a grandes compañías petroleras, porque en realidad subsidios son los que dan las compañías como el gobierno de PDVSA a PDVSA
Subsidios son los que da la Sinopec en la China, por ejemplo. Subsidios sería la participación que tiene el gobierno de Malasia con la producción en Malasia. Subsidio sería la producción que tiene el gobierno mexicano con Pemex, en que en realidad está extrayendo donde los precios y la cantidad de petróleo que tienen en México está disminuyendo. El hecho de las facilidades, vamos a llamarla de esa forma, en cuanto a los impuestos a las compañías petroleras de Estados Unidos, ¿no son formas de subsidio? Yo no diría que son subsidios. Yo diría que lo que hay en Estados Unidos es un cierto nivel de estímulo. Por ejemplo, hay tierras que son terrenos internacionales, terrenos bajo el Bureau of Land Management, que son terrenos que están dentro de ciertas áreas controladas por el gobierno, en la tierra. Perdón, no lo quiero interrumpir, pero lo que mucha gente se pregunta, volviendo a la pregunta original, es, la gente que nos está viendo, ¿por qué si no están dentro de esas variables, no se han producido, la famosa cajita, la metáfora suya, ¿por qué están subiendo los precios del petróleo? Bueno, y repito, están subiendo porque la cajita no es una caja sellada, cerrada y hermética. Es una caja amorfa, es una caja porosa en la cual entran influencias que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, yendo por la Bird Road, esa gasolinera que ha subido el precio por 2 centavos, en realidad el margen de ganancia que tiene esa gasolinera es menos de esos 2 centavos que subió. Entonces, pero hay gasolineras que están una frente a otra que tienen precios diferentes con la misma gasolina. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen distintas compañías que vienen de distintos inventarios, de distintos costos de refinación, y también está la competitividad. El peor negocio en la industria petrolífera es tener una gasolinera. Por eso específicamente. Por eso específicamente. Antes de pasar con Miguel González Palacio, si llega a 4.50 el galón de gasolina en los Estados Unidos, va a ser catastrófico. Vamos a tener una inflación con recesión, una combinación letal. Caramba, yo sacudo la cabeza un poco y cierro los ojos porque tristemente, si nos fijamos en las últimas 3 recesiones que han habido, cuando hubo un aumento del precio petrolífero, no estoy hablando de la producción de gasolina en este momento, pero van paralelas. Cuando hubo un aumento, causó que la recesión fuese un poco más difícil y más profunda. Y me parece que el subsecretario Fernández estuvo comentando eso. Estamos saliendo de la recesión. Estamos como el paciente que está saliendo de cuidado intensivo y dicen, bueno, vamos a mantenerlo dentro del cuidado intensivo un poquito, pero vamos a bajarlo de crítico a estable. Pues el paciente está casi estable en este momento. Lo que no queremos es que al paciente se le cambie la sal, por ejemplo, o que se le cambie la cantidad de azúcar que esté tomando, que se le dé cuando la persona es diabética. No queremos que eso ocurra. ¿Vamos a 4.50 el galón? Puede ser. ¿A $5? No sé. ¿A $200 el barril? Si fuesen $200 el barril de petróleo, entonces tendríamos producción alterna de energía, tendríamos más incentivos para tecnología, y yo soy uno de esos partidarios que dice, tenemos que purgarnos, voy a usar esa palabra, purgarnos del hábito y del exceso y de la droga que es el petróleo, y busquemos formas alternas. No puede ser cold turkey, como se dice en inglés. Sí. Tiene que ser a través de un proceso. Bueno, y tal vez este sea un proceso. En lo que llegue el proceso hay mucha gente sin trabajo y mucha gente ya que... Pero no queremos que haya guerra para ese proceso, porque una guerra que destruya causaría que el proceso fuese más difícil aún. Doctor Gilbert, muchas gracias. Vámonos inmediatamente con lo que está ocurriendo en Siria para escuchar a Miguel González Palacio. Soldados del ejército atacaron este sábado en Damasco a cientos de manifestantes que protestaban contra Bashar al-Assad durante un entierro de 3 jóvenes baleados por las fuerzas de seguridad del día anterior. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la arremetida dejó al menos 14 muertos en el mismo funeral. Durante este lunes, 12 personas perdieron la vida en todo el país, sobre todo en Homs, donde los bombardeos de la artillería del ejército mataron a 7 manifestantes y 2 fallecieron por disparos de francotiradores. Grupos opositores pidieron hoy la posibilidad de evacuar a las mujeres y niños de Baba Amr, el barrio más bombardeado de Homs, ante la llegada de refuerzos este domingo de las fuerzas de seguridad.
El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo hoy que negociaba con las autoridades de Siria una suspensión de las hostilidades para llevar ayuda humanitaria a la población, sobre todo en las zonas más afectadas como Homs y Hama. Miguel González Palacios, ¿hacia dónde va todo esto? Porque hoy en las últimas horas, dos barcos iraníes cruzaron y llegaron hasta Puerto Sirio. ¿En qué cambia toda esta correlación de fuerzas, esa presencia de barcos iraníes en Siria? Buenas noches. Buenas noches. Crea una impresión, más que nada. Yo creo que el impacto es más publicitario que otra cosa. Sin embargo, no sabemos, por supuesto, qué estaban transportando y se puede especular todo tipo de eventos en base a eso. Podría ser armamento, podría ser personal, podría ser algo que necesitan, pero no sabemos qué es exactamente. Lo que sí está claro es que a Irán no le conviene que Assad termine de una forma mala, porque es uno de los pocos aliados que les queda, si no el único en la región que los puede apoyar y viceversa. En ese aspecto yo creo que podemos especular mucho y hay cierto peligro, pero está por verse todavía. Yo creo que en tanto no exista una unidad dentro de la oposición siria, van a haber muchas interrogantes. Por el momento muchos países quieren armar a la oposición, pero armar exactamente a quién. Hay unos 3 o 4 grupos que se están declarando los líderes, sin embargo no surge uno como el primordial. Se está hablando de campamentos de entrenamiento quizás en Turquía y ayudarlos a organizarse y entrenarlos. Siria no atacaría a Turquía, por eso si lo hace estaría empezando una guerra que no le conviene tener con un vecino muy poderoso, con una frontera muy amplia, por lo tanto eso sería una opción. Pero el problema existe todavía, que esa unidad está desunida y por lo tanto no hay alternativas concretas ni lógicas que se puedan proseguir en el campo bélico. Ahora, propaganda o no, se están enseñando los molleros. Hay flexión muscular, para usar una metáfora de Charles Atlas. Vamos a citar cosas concretas. 4 destroyers con misiles Tomahawks están llegando al puerto de Rota en España, entre ellos el USS Ross y el USS Carney. Hemos visto las declaraciones del teniente general David Deptula, ya retirado, que se retiró el año pasado como máximo oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Hemos visto este fin de semana cómo Tom Donilon, consejero de Seguridad Nacional, se reunió en Jerusalén este pasado domingo, o sea, ayer, con una Junta de Estado Mayor con Benjamín Netanyahu y Martin Dempsey, y señalaron que cualquier acción de la Fuerza Aérea israelí sobre Irán, que necesitaría mínimo 100 aviones por la distancia que hay, unas 1000 millas entre Israel e Irán, sería desestabilizador para la zona. ¿Qué pasa si Israel finalmente bombardea Irán? Sería desastroso y yo creo que tanto nosotros los norteamericanos como los israelíes están de acuerdo en eso. Sin embargo, es una opción que Israel todavía sostiene como de ellos y muy bien dicho, dado el caso de que es un Estado soberano y está tratando de diluir esta amenaza que es muy directa hacia ellos. Sin embargo, yo creo que todo esto tiene que ver, es un concierto, es una sinfonía de presiones por parte de Israel, por parte de Estados Unidos, por parte de la comunidad europea, de presionar y continuar presionando a Irán, a Siria y a Irán también, para que negocien, para que ver esto por la vía diplomática, disculpe. Por lo tanto, no creo, sinceramente, a menos que sea por accidente, que exista la opción directa y premeditada de un ataque a una instalación que todavía no están seguros en dónde están y no están seguros cómo destruirla. Doctor Gilbert Squire, finalmente, si se produce lo que nadie quiere, una guerra inicialmente entre Israel e Irán, y se cerrara aunque fuera momentáneamente el estrecho de Hormuz, ¿a dónde llegaríamos en cuanto a los precios del petróleo y a los precios de la gasolina? Como ha dicho mi colega aquí, sería catastrófico y sería trágico. Nadie podría determinar a corto plazo a dónde llegaría. Sin embargo, a largo plazo podría disminuir y la pregunta sería, ¿cuánto sería ese largo plazo? ¿A qué voy?
Hoy día, Arabia Saudita es el país que en realidad regula el precio del petróleo. En el estado de Texas está el Texas Railroad Commission, la Comisión de Ferrocarriles de Texas, que regula el petróleo y la operación petrolífera en el estado de Texas. Y hay una metáfora que leí por ahí que dice que ellos tienen a los Texas Rangers para asegurarse que la gente cumpla y siga lo que ellos digan. Bueno, la OPEC tiene Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es la que tiene la producción y el control. Todo lo que se ha hecho con respecto a las sanciones contra Irán han sido sanciones que han sido bendecidas en realidad por Arabia Saudita, porque el poco petróleo, porque en realidad es poco petróleo que produce Irán, Arabia Saudita lo va a sustituir y va a producir. Los wild cards, como se dice en inglés, los que están en la caja de naipes que nadie sabe qué va a hacer, son China y Rusia. China en estos días dice, ya sabemos que ellos vetaron, al igual que Rusia, el problema con Siria. Con Siria. Vamos a cruzar los dedos. Que crucemos los dedos y tengamos fe. Gracias, doctor Gilbert Squires. Gracias, Miguel González Palacio. Muchas gracias.